y ahora pues con un cometido enormemente grato. El cometido tan grato es presentar a don Juan Carlos Domínguez Nafría. No es para tanto. El himno de la Orden de Malta. No creo que me merezca. Don Juan Carlos Domínguez Nafría. Don Juan Carlos Domínguez Nafría es catedrático de Historia del Derecho y, por tanto, pues somos colegas de escalafón. Él todavía en activo y yo ya jubilado desde hace unos pocos meses. Tenemos además un común maestro, que es el profesor José Antonio Escudero, y somos amigos pues desde siempre, porque ya el tiempo es una nebulosa. Juan Carlos es la persona más autorizada e idónea justamente para dar esta conferencia. ¿Por qué? Porque en él se aunan las dos características principales, que son las de historiador jurista o jurista historiador y la de militar. Juan Carlos es teniente coronel de intervención. Cuando yo lo conocí, preparaba las oposiciones que sacó brillantemente y luego, y en ello tuve algo que ver, pues decidió dedicarse a la historia del derecho. Fue pronto profesor titular y ahora es catedrático de la Universidad San Pablo CEU, una de las más prestigiosas universidades privadas de España. Tanto en la milicia como en la universidad, pues ha demostrado lo que es un hombre de enorme valía y de enorme entrega. Entrega aquello en lo que cree, y lo que cree es en España y en la historia del derecho. Con lo cual, pues para mí tiene todos los parabienes y todas las acreditaciones. Él es especialista en historia de la administración pública y en eso pues somos hermanos, porque procedentes de la misma escuela nos hemos dedicado a las instituciones. Y además luego también nos une la dedicación a las instituciones del gobierno de la monarquía, del gobierno de corte de la monarquía. Yo me dediqué al Consejo de Estado y él al Consejo de Guerra. Y nuestras monografías están ahí, hermanadas en los plúteos de las bibliotecas dedicadas a la administración de la monarquía. Su libro sobre el Consejo de Guerra es un libro canónico, no superado y, a mi parecer, es una investigación magistral en el campo del régimen de consejos. Ha hecho muchas más cosas, porque no ha parado, siempre moviéndose en el campo de la administración de la monarquía, en el campo de la historia militar, en los aspectos organizativos y jurídicos, siempre con éxito y con reconocimiento internacional, porque ha estado en muchos congresos, yo no voy a dar ahora la lista, y sus publicaciones también son muchas. No hay que hacer nada más que teclear en Internet y en Dialnet para encontrarse su obra. Pero he hablado del Consejo de Guerra porque creo que es un libro, un trabajo verdaderamente magistral. La milicia lo ha recompensado y también la Guardia Civil. Pertenece a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, tiene la Cruz de Plata de la Guardia Civil y también en el orden civil pues es justamente comendador de número del mérito civil. Tiene más condecoraciones, porque si le gustaban las condecoraciones ya tiene el pecho cubierto, pero la principal condecoración que tiene es que es un hombre de bien, un amigo excelente y un catedrático ejemplar. Muchas gracias.
presidente de la Real Asociación de Hidalgos, decana de la Diputación de la Grandeza, autoridades de la Real Asociación de Hidalgos, queridos amigos, compañeros. Para mí es un honor y un compromiso. Hoy tengo la sensación de que más compromiso que honor, por la responsabilidad en la que incurro el estar aquí entre ustedes para hablarles del rey en su 10º aniversario o en el 10º aniversario de su proclamación, o transcurrido ya 10 años de su proclamación. Muchas gracias, profesor Barrios, muchas gracias, profesor Alvarado. Contestaría como se merecen tus palabras, con sentido del humor, que dicen que es un síntoma de inteligencia, pero la última vez que entramos en el terreno coloquial, donde hay más amistad, e incluso que rigor, no tuvimos en cuenta que esto se graba, se retransmite, así que intentaremos moderar ese tipo de comentarios. Tan solo te diré que con los años, nos vamos haciendo mayores, pues estas consideraciones emocionan sin que vaya a creérmelas nunca, ¿no? Pero sí emocionan, porque ya son 50 años casi, ya son 50 años. Y con el profesor Alvarado no muchos menos de andar en estas cuestiones. Decía responsabilidad también porque no es la primera vez que participo en este ciclo y de verdad que estoy francamente agradecido y soy incapaz de negarme a aceptar impartir o formar parte del brillantísimo elenco de conferenciantes de estos cursos. Ya el 21, como decía antes el profesor Alvarado y también el profesor Barrios. Bueno, sin más preámbulos, que ya creo que son suficientes, voy a entrar en la materia. El rey y las Fuerzas Armadas, o el rey como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pues el jefe supremo de las Fuerzas Armadas también con cierto tono de provocación, porque en realidad lo que dice la Constitución es que Su Majestad el Rey es el mando supremo, no el jefe supremo, sino el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y ahí ya hay una cuestión de matiz. Pero también me dijo el profesor Alvarado que no quería que solamente fuera una conferencia de historia, donde esto es incuestionable, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas por parte del rey, sino que quería también que entrara un poco más en materia, un poco más en harina, que llegara al momento contemporáneo, que llegara a la actualidad. Y entonces ahí no sé si el título queda en exceso provocador. Y lo voy a hacer al final de estas páginas que les voy a leer y les voy a comentar, espero que con rapidez y sin aburrirles mucho. Con respecto a ello, solamente les pido no que compartan mi opinión en absoluto, pero sí que se produzca una reflexión en torno a este tema. Provocación a la que también me ayudó Herrero de Miñón, el señor académico de Ciencias Morales y Políticas, Herrero de Miñón, en la lección que dio en la inauguración del curso de las Reales Academias del Instituto de España en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la que directamente le habló al rey del ámbito o la amplitud de sus poderes, facultades y al mismo tiempo de sus responsabilidades. Lo dijo con la sabiduría propia de quien encarna la interpretación auténtica de la Constitución, puesto que fue uno de sus redactores, y también de quien tiene ya una edad y una veteranía en las que no se puede decir sino verdad, como algunas obras de nuestro mundo o de nuestra literatura clásica. A cierta edad o en ciertos momentos no se puede decir sino verdad. Es decir, en lo que uno cree, lo que no significa que sea la verdad. El rey y la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, o el mando supremo sobre las Fuerzas Armadas. El historiador Kantorovich, en su obra clásica, bastante difundida y conocida, que se titula Los dos cuerpos del rey, escribió que en el origen de las monarquías, los reyes no fueron guerreros por ser reyes, sino que fue el mejor guerrero quien se convirtió en rey, de tal forma que la realeza brotó del heroísmo carismático. Y en efecto, así sucedió en el origen de las monarquías electivas germánicas,
como bien sabe el profesor Alvarado, en las que los distintos pueblos elegían al mejor caudillo militar para que les dirigiera en la guerra, costumbre que se mantuvo entre los reyes visigodos españoles, que no solo fueron jefes nominales de los ejércitos, sino que los acaudillaban en los campos de batalla. Así lo prueba el hecho de que Teodorico I muriese en la batalla de los Campos Catalaúnicos en el año 451, combatiendo contra Atila y contra los ostrogodos, curiosamente, eran los que tenía enfrente Teodorico I, sus hermanos, o más bien sus primos ostrogodos. Alarico II, que murió también en la batalla de Bouillé del año 507, combatiendo contra los francos, o don Rodrigo, que cayó, parece ser que cayó, no se encontró nunca su cuerpo, como todos ustedes saben, en la batalla de Guadalete en el 711. Posteriormente, los monarcas medievales españoles también cabalgaron de forma habitual al frente de sus huestes y no siempre se mantuvieron en la retaguardia durante las batallas. Por ejemplo, Alfonso VIII se lanzó a la carga decisiva contra los almohades en las Navas de Tolosa en el 1212, y no solo él, sino también junto al rey Sancho VII de Navarra y a Pedro II de Aragón. El otro día recordaba un artículo de Pérez Reverte diciendo de qué magnífica película nos hemos perdido si se hubiera rodado la carga de los 3 reyes cristianos. Y lo que no sé si sabía Pérez Reverte, que también cargó el arzobispo de Toledo, ¿no? Bien, el pobre Pedro I de Aragón, en una situación confusa desde el punto de vista, como les diría yo, de la ortodoxia religiosa, murió justo al año siguiente, 1 año y 2 meses después, en la batalla de Muret, combatiendo al lado de los cátaros, al lado de los albigenses, que eran vasallos suyos en el norte de Francia. No se le dejó enterrar a Sacrado, aunque los caballeros de la Orden de Malta sí recuperaron su cadáver y consiguieron enterrarlo en un monasterio, no recuerdo cómo se llama, y luego pasó a Sigena, pero tuvo problemas para ser enterrado a Sagrado Pedro II de Aragón, un rey valiente, que tal vez por la confianza que adquirió en su experiencia militar de las Navas de Tolosa, murió en Muret por exceso de confianza, porque tenía todo a favor para ganar la batalla, pero la perdió frente a Simón de Montfort y sus tropas francesas. Esta necesidad de que el rey estuviera preparado para el mando de sus ejércitos también obedece al hecho de que se trataba del primer caballero del reino, pues era él quien los creaba, el que creaba a los caballeros, y en consecuencia estaba obligado a reunir sus virtudes, las virtudes de los caballeros, junto a la mejor preparación posible para el combate. En este sentido, no es anecdótico que en el siglo X se hubiera considerado incompetente para ocupar el trono a Sancho I de León debido a la obesidad mórbida que padecía y que le impedía cabalgar y aún empuñar la espada. Por ello, su abuela, como todos saben, o muchos saben, la reina toda de Navarra, le sometió a una violenta cura de adelgazamiento para recuperar el trono. Lo mandó a Córdoba, donde al pobre hijo lo maltrataron, le daban de comer y lo pasó fatal, pero adelgazó y recuperó el trono. Sin embargo, durante estos siglos medievales, los ejércitos no siempre se identificaron completamente con su rey, ya que las relaciones feudales y señoriales mediatizaban bastante esa relación entre el rey y los guerreros. En cambio, durante el antiguo régimen se perfeccionó el vínculo que unía al monarca con las fuerzas militares de sus dominios como un elemento esencial del naciente Estado moderno. En efecto, durante los siglos XVI y XVII, o el XVIII también, la jefatura de los reyes sobre sus ejércitos no tuvo tantas limitaciones jurídicas, logrando el monopolio de la fuerza al quedar reducida la capacidad bélica de los señores, y también al incorporar las fuerzas militares de las órdenes militares bajo el control de la corona. En aquellos ejércitos modernos, 16, 17, el rey era percibido por todos y particularmente por sus soldados como un verdadero jefe militar cuya figura estaba sacralizada. De ahí el título de majestad, pues todos asumían, que se empezó a utilizar a comienzos de la Edad Moderna, pues todos asumían que ostentaba un poder de origen sobrenatural. Partida 2, título 1, ley 5. De tal forma que para los soldados españoles, que para el soldado español de aquella época dorada de la milicia española, el rey, como instrumento de Dios, era el centro de la vida militar. Todo se recibía de él, todo se hacía en su nombre, y todo le era debido, incluso la vida. En aquel ideal heroico descrito por Miguel de Cervantes, otro soldado, los soldados debían ofrendar la vida por su fe, por su nación y por su rey.
En similares términos, un manual para la formación de oficiales utilizado en el siglo XVIII decía: el poder real procede del mismo Dios, y así no obedecer al rey es desobedecer a Dios. Tan solo en el siglo XIX, una vez establecido el régimen liberal, comenzó a asimilarse, aunque no sin dificultades, que los ejércitos lo eran del reino-nación y no del monarca. Y aún así, estos fueron los años en los que mejor se perfiló en toda Europa la figura del rey soldado, según se verá más adelante. En cuanto a la presencia de los reyes en los campos de batalla al frente de sus huestes, ya hemos visto que en la Edad Media era habitual y se llegó a justificar con el argumento de que si el mismo Jesucristo se había sacrificado por el cuerpo místico, por la Iglesia, el rey debía hacer lo propio por la comunidad sobre la que reinaba. En los albores de la Edad Moderna, Maquiavelo recomendaba que los reyes debían realizar el oficio de capitán, papel que asumió perfectamente Fernando el Católico, incluso con riesgo para su vida, al menos en 2 ocasiones que yo recuerde, una en la batalla de Toro y otra en algún lance durante el sitio de Granada. Al igual que Carlos I, que adquirió una auténtica imagen de rey guerrero combatiendo al frente de sus ejércitos, de forma que su mejor representación gráfica puede admirarse en el soberbio retrato que de él hizo Tiziano, conocido como Carlos I a caballo en Mühlberg. De la misma forma que también son bastante representativos de esta iconografía bélica del emperador, algunos de los tapices de la serie La conquista de Túnez, expuestos en la armería del Palacio Real de Madrid. En uno de ellos, Carlos I aparece pasando revista a las tropas que se embarcaban e incluso en determinada ocasión hay noticias de que el propio rey se incorporó a las filas para ser revistado por el veedor y contador como un soldado más. De la inclinación por las armas de este monarca también se hizo eco Saavedra Fajardo en su conocida obra Las 100 empresas, el mejor espejo de príncipes que existe o que existió en el siglo XVII o hasta el siglo XVII, en la que dice lo siguiente Saavedra Fajardo: el emperador Carlos V más estimaba verse adornado de la pompa militar que de mantos recamados. Por su parte, Felipe II también acudió a San Quintín, a la batalla de San Quintín. Parece que no llegó a tiempo, que llegó cuando se había producido la victoria. Y a partir de ahí, bueno, pues toda esa argumentación más legendaria, a mi juicio, que otra cosa, sobre la construcción del Escorial el día de San Lorenzo. Pero él sí intentó acudir, aunque ya empezaban a frenar estas actitudes belicistas de los reyes, su entorno cortesano, evidentemente. Felipe IV acudió al frente de Cataluña en la guerra contra los franceses, que no contra Cataluña, sino contra los franceses, en el año 1642. Y Felipe V, esto no lo he contrastado, pero sí sé el texto donde lo dice, llegó a ser herido en la batalla de Luzara en 1702. Él viaja a Italia, al norte de Italia, a defender sus intereses, sus dominios italianos, y en este combate él se adelantó bastante, lo que ocasionó no pocas bajas a su propia guardia. Pero se le reconoció que llegara a ser herido, eso ya tengo alguna duda, aunque sí conozco el texto que lo dice. Sin embargo, el permanente estado de guerra en que se desenvolvió la monarquía española durante estos siglos, sobre todo en el XVI-XVII, en medio de conflictos armados abiertos al mismo tiempo por todo el mundo, en el mar y en tierra, a miles de kilómetros de distancia, impedía la presencia del rey en los frentes bélicos. Además, por aquellas décadas, las guerras se habían complicado y profesionalizado de manera progresiva, por lo que la falta de preparación técnica y experiencia militar del rey desaconsejaba su presencia en los campos de batalla. Los generales, de estar allí en persona el monarca, estarían obligados a consultarle los planes de operaciones y las órdenes para su ejecución. Los cortesanos y consejeros del monarca podían embarazar en cualquier momento el proceso de toma de decisiones, en tanto que el rey debía de estar acompañado de un séquito numeroso para su protección, entre otras cosas, que aumentaba el coste de la campaña y complicaba la rapidez de los desplazamientos en aquella guerra moderna y sobre todo la logística, cosa que sucedió en este viaje de Felipe IV al frente de Cataluña. Sin embargo, lo más problemático era el riesgo físico que el rey corría en semejantes circunstancias. Recordemos a este respecto la muerte del rey Sebastián de Portugal en la campaña de Alcázarquivir en 1578,
que cambió la configuración geopolítica de todo el mundo, de todo el planeta. Una caída de un caballo, la muerte de este joven rey aventurero, y el mundo cambia por completo. De ahí se deduce o se deriva el hecho de que Felipe II terminara por ser reconocido como rey de Portugal, y todos los dominios coloniales de Portugal se incorporan a esa corona, a la de Felipe II, y todo por una caída de un caballo. Y más comprometida aún que la muerte del rey en un combate era la de su apresamiento por el enemigo, tal y como le sucedió a Francisco I de Francia en la batalla de Pavía de 1525. Y tampoco hay que olvidar, aunque no sea propiamente un acto de guerra o un combate, que Napoleón secuestró tanto al rey Carlos IV como a su hijo Fernando VII, lo cual también nos ocasionó a los españoles un respetable problema. ¿Por qué? Porque el Estado se identifica, la comunidad se identifica con el rey, y si el rey no existe o carece de descendencia, la vida de esa comunidad se complica una enormidad. La jefatura suprema del rey sobre los ejércitos también se mantuvo durante el régimen constitucional del siglo XIX, y ello a pesar de que los ejércitos dejaron de ser los reales ejércitos, los ejércitos del rey, para convertirse en los ejércitos nacionales. Pues esto, a mi juicio, me parece una exageración y harto discutible, pero lo dice todo el mundo, está en todos los libros. De los ejércitos del rey a los ejércitos nacionales. No, siguieron siendo los ejércitos del rey, no de la reina, y ahí es donde puede estar también el gran problema. Sin embargo, ese régimen constitucional liberal también consagró legalmente a un monarca titular del poder ejecutivo con soberanía compartida, que mantuvo una vinculación y un control sobre las Fuerzas Armadas más intenso que sobre cualquier otro instrumento e institución del Estado. Así, por ejemplo, la Constitución de 1812, entre otras facultades de contenido militar, otorgaba al rey el mando y la disposición de los ejércitos y armadas. Se distingue el mando militar supremo y la disposición de los ejércitos, que sería más la jefatura de las tropas, artículo 171 de la Constitución de 1812. Es decir, que no se cuestiona nada, o en realidad no cambia nada de los ejércitos nacionales o ejércitos del rey. Sí, el asunto de las milicias nacionales, pero que tampoco llegó, tampoco llegaron a existir de manera que pudiera cuestionarse este principio que les acabo de comentar. Y sobre las milicias nacionales también tenía el mando y la disposición. Lo que no podía era disponer de las milicias nacionales el rey fuera de la provincia en la que habían sido reclutados. Lo demás sí, se mantenía la jefatura también sobre las milicias nacionales, por muy liberales que fueran. Lo que se explica, en cambio no figura ese mando del rey sobre los ejércitos en las constituciones de 1837 y 1845, tampoco figura la de 1869, pero por razones distintas. ¿Por qué en la del 37 y la del 45? Bueno, porque la reina, dice el rey, lo dice en femenino, sí disponía de las Fuerzas Armadas, pero no las mandaba por el hecho de ser mujer. En tanto que en la de 1869 pues se dejaron los textos, se copiaron unos a otros, se copió el del 45, pero no por esta razón, sino porque no se sabía en ese momento quién iba a ser el rey. Luego Prim, ya saben todos ustedes, que trajo a España y coronó, bueno, él no llegó a coronarle, a Amadeo de Saboya. No se sabía en esos momentos quién iba a ser el rey y lo dejaron así. En cambio, la Constitución de 1876, ya con Alfonso XII, su artículo 52, vuelve a declarar con claridad meridiana que el rey tiene el mando supremo del ejército y armada y dispone de las fuerzas de mar y tierra. Unos años antes, en 1865, antes de la Revolución, antes que se destronara a Isabel II, cuando el futuro Alfonso XII solamente tenía 12 años, el oficial del Cuerpo de Ingenieros, Antonio Sánchez Osorio, publicó un tratado muy interesante sobre la profesión militar, en el que precisamente planteaba la conveniencia de dar al heredero, entonces príncipe de Asturias, una formación militar en términos similares, y esto es muy importante, a los demás príncipes de las casas reinantes europeas. Así, en un capítulo de esta obra, que lleva el significativo título de Necesidad de que los reyes sean militares, escribía este oficial, que más tarde sería formador de Alfonso XII, lo siguiente: es indispensable que sean guerreros los reyes y lleven por sí mismos, en ocasiones dadas,
que son frecuentes al combate a sus tropas, porque así se concentra el mando con inmensas ventajas para el buen éxito de las campañas. Y se destruyen las rivalidades de los generales, que son siempre inevitables, funestas y agentes muy decisivos de la derrota. Si los monarcas han de ser militares, es indispensable de todo punto que la educación de su juventud sea militar, hermanándola en la moral, civil y política que deben tener. Con ello, Sánchez Ocaña no aspiraba a convertir al príncipe de Asturias en un bravo capitán de cazadores o coraceros, sino que recibiera una formación física adecuada, conocimientos profesionales y morales sobre la milicia y otros de carácter científico y técnico comunes a los estudios civiles y militares, además de las nociones imprescindibles para un hombre público sobre política y literatura. Y es verdad, en aquella época y durante muchos años, la formación militar era la mejor formación que podía recibir cualquier joven en edad, que diríamos ahora, universitaria. Es decir, no se trataba de un militarismo absurdo o a la prusiana, que en cierta medida también se intenta imitar, pero imitar no, bueno, se tiene presente, sino sencillamente una adecuada formación por parte de maestros también igualmente adecuados. Sin embargo, las circunstancias hicieron que el siguiente rey de España fuese Amadeo de Saboya, quien, por cierto, también había sido educado en el militarismo piamontés, reuniendo las condiciones propias de un rey soldado europeo. Así lo reconocía el semanario El Criterio Liberal del Ejército, al servicio de Prim, al publicar que el trono, por fortuna, lo iba a ocupar un rey militar dotado de ilustración. Militar e ilustrado. Esa es la formación que se busca. Años más tarde, tras la renuncia al trono de Amadeo de Saboya y durante la Segunda República, Cánovas del Castillo aspiró a que la monarquía se restaurase en la persona de un Alfonso XII con formación militar, para que la figura uniformada del rey a la cabeza de los escalafones impusiera respeto y disciplina entre los mandos militares, no como en décadas anteriores. Se consideró entonces que el mejor modelo de formación militar del príncipe de Asturias fuese el alemán. En 1871 ganaba el modelo alemán, pero finalmente se eligió el inglés en la Academia de Sandhurst por formarse en esta academia militar la oficialidad más respetuosa de Europa con las instituciones parlamentarias. No recuerdo dónde he leído que lo que quería era una formación más alemana Alfonso XII, pero al final, bueno, pues se conforma con ir a Sandhurst, donde, por cierto, estuvo bastante poco tiempo, No hay que mitificar esa formación militar. Ya en 1874, Cánovas había escrito a Isabel II en el exilio lo siguiente: el país afligido, desalentado, sin fe, desangrado, empobrecido, pide en altas voces un rey soldado, y un rey soldado lo más pronto posible. Hay que darles a todos los militares honrados la esperanza de que en adelante y tan pronto como don Alfonso esté en España, tendrán en él un verdadero jefe y que bajo él servirán a la patria. Hay que darle a la Casa Real de España el mismo sólido fundamento que hoy tienen las de Prusia, Austria y la propia Italia, el fundamento de que entre los príncipes o en el monarca mismo se halle representado mejor que en nadie el poder militar del país. Tras el pronunciamiento monárquico de Martínez Campos en 1875, Alfonso XII hizo su entrada en la corte a caballo vestido con el uniforme de capitán general. Tenía 18, 19 años, me parece, y pocos días después marchó para ponerse al frente de las tropas que luchaban en el norte durante la última guerra carlista, donde combatiría a un pretendiente al mismo trono, también vestido con el uniforme militar, que era su primo segundo, Carlos de Borbón, Austria Este. En dicha campaña, el joven rey Alfonso XII acreditó su vocación militar y su valor, aunque no faltaron quienes consideraban aquella participación una grave irresponsabilidad, pues incluso estuvo a punto de caer prisionero en una acción desarrollada en el frente de Lácar, en Navarra. Sin embargo, lo que hubiera sido un tremendo desastre se saldó con un notable éxito, representado por la imposición de la Cruz Laureada de San Fernando al joven rey por el viejo caudillo liberal Baldomero Espartero el 9 de febrero de 1875.
una de dos, o lo arrestaban a Alfonso XII por imprudente o lo condecoraban. Esto es lo que se suele decir de broma en la milicia. Optó el gobierno por condecorarle, le reconoció la laureada de San Fernando, pero Alfonso XII, con esa edad, pues no quería ir con la laureada de San Fernando. Lo llevaron a visitar al príncipe de Vergara, y el príncipe de Vergara, una ceremonia que debió ser muy emotiva, muy emocionante, se quitó una de sus dos laureadas de San Fernando y se la impuso al rey. Y dijo lo siguiente: habéis sido el primero de nuestros monarcas que en España, desde Felipe V, se refería a la acción anterior en el norte de Italia, se ha presentado al ejército español en función de guerra, exponiéndose al plomo de los sectarios del absolutismo, que me disculpen los carlistas presentes o oyentes, sectarios del absolutismo. Bien puede vuestra majestad llevar la cruz de San Fernando, símbolo de valor y fortaleza con título legítimo. Concededme, señor, la alta honra de decorar vuestro pecho con la banda que ha llevado este veterano en 100 combates, ganada derramando su sangre por la integridad de la patria, por su independencia, por vuestros antepasados y por las libertades públicas. En definitiva, desde aquellos momentos iniciales de la Restauración comenzó a crearse un nuevo vínculo entre el rey y sus soldados que no era solo institucional y jerárquico, sino también emocional, cuya mejor expresión quedó consagrada en el manifiesto de Somorrostro que dirigió Alfonso XII a sus tropas el 13 de marzo de 1876. El discurso es precioso. No lo escribió Alfonso XII, lo escribió el ministro de Ultramar, Abelardo López de Ayala, pero obviamente lo asumía el rey, y lo asumía con consciencia. Soldados, con pena me separo de vosotros, jamás olvidaré vuestros hechos. No olvidéis vosotros, en cambio, que siempre me hallaréis dispuesto a dejar el palacio de mis mayores para ocupar una tienda en vuestros campamentos, a ponerme al frente de vosotros y a que, en servicio de la patria, corra, si es preciso, mezclada con la vuestra, la sangre de vuestro rey. La verdad es que emociona hasta leer esto ahora. Después de la lectura de estos textos, asumo que todo aquello no eran solo gestos u apariencias, sino que, en efecto, un verdadero militar ocupaba el trono, o al menos así se sentía el rey. Aquella política de la Restauración fue confirmada por la Constitución de 1876, como he dicho antes, que atribuyó de nuevo al monarca el mando supremo de las Fuerzas Armadas, mando que en esta ocasión tuvo pleno alcance por cuanto el artículo 5 de la Ley Constitutiva del Ejército de 1878 dispuso que las órdenes del rey no necesitaban de refrendo por ningún ministro responsable. Además de establecerse posteriormente que las proclamas del rey solo llevarían su propia firma. Artículo 2,5 de la ley adicional a la anterior, a la Constitutiva del Ejército del 78. La educación de Alfonso XIII en 1886 también fue eminentemente militar. Comenzó poco antes de cumplir los 8 años y al frente de ella se puso el general de artillería José Sánchez junto a otro oficial general de la Armada, Patricio Aguirre de Tejada. Esta educación militar del rey no fue bien vista por todos, incluso llegó a ser censurada por algunos políticos como Romero Robledo, quien afirmó que en vez de llevarle a los cuarteles se le debería haber llevado a la escuela. Pero lo cierto es que Alfonso XIII terminó por sentirse un verdadero jefe militar hasta el extremo de que Salvador de Madariaga también llegó a comentar con cierto sentido del humor lo siguiente: a fuerza de llevarlo, el uniforme de infantería se le había hecho piel. En efecto, al llegar a la mayoría de edad para reinar y el mismo día en que juraba la Constitución en 1902, con tan solo 16 años, se dirigió a los ejércitos como rey, como general, como español y como soldado. Y 20 años después, en 1922, en momentos más delicados, les decía a los oficiales de la guarnición de Barcelona: yo os ruego que os acordéis siempre que no tenéis más compromiso que el juramento prestado a nuestra patria y a vuestro rey. Cuestión delicada, ¿verdad? Solo deben obediencia al rey. Algo que no iba a ser positivo, pues como escribió José María García Escudero, Alfonso XIII terminó por hacer de las Fuerzas Armadas su partido. Y lo cierto es que el desgaste político y la fragmentación de ese partido militar del rey durante la dictadura del general Primo de Rivera debilitaron a la monarquía, de modo que muchas lealtades de la oficialidad hacia su jefe natural se fueron apagando.
lo que allanó el camino de la Segunda República. En cualquier caso, esta militarización de Alfonso XIII tampoco creo que deba considerarse la causa de los males posteriores de aquella España de la primera mitad del siglo XX. Porque se era militar y porque conocía a los militares, se marchó de España, se fue camino de Cartagena. Cualquier otra actitud, él sabía positivamente que hubiera entrañado ya un acto de violencia civil, de guerra civil en España, que, bueno, al final, en definitiva, se aplazó 6 años. Ya bajo el régimen de Franco, el artículo 6º de la Ley Orgánica del Estado de 1967 establecía que el jefe del Estado ejercía el mando supremo de los ejércitos de tierra, mar y aire, condición de jefe del Estado y ejercicio del mando supremo que asumió el rey Juan Carlos el 20 de noviembre de 1975 o el 22 de noviembre, como ustedes quieran, y que, como es bien sabido, mantuvo al establecerse la nueva monarquía parlamentaria española de acuerdo con el artículo 62H de nuestra Constitución vigente de 1978. Al rey corresponde, dice ese artículo 62, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Al rey corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Recuérdenlo, porque es que parece que después de leer algunos textos, artículos y libros se discute de todo menos de esto, de lo que dice la Constitución. El mando supremo. No dice otra cosa, dice eso. El rey Juan Carlos también había recibido formación militar propia de un rey soldado, pero no en palacio, sino en las academias militares españolas, integrado en sus respectivas promociones. En la Academia General Militar entre el año 55 y el 57, en la Escuela Naval de Marín en el 58 y en la Academia General del Aire, que recientemente ha recibido un reconocimiento de esta Real Asociación, en el 59. Y él asumía y sentía su condición de militar y creo que lo asume aún, incluso al iniciar su mensaje a las Fuerzas Armadas, fíjense en la fecha, el 6 de enero de 1980, inició sus palabras diciendo: queridos compañeros, lo dice el rey. Pero es que si ven en YouTube el mensaje a las Fuerzas Armadas del rey Felipe VI del 6 de enero de 2025, así comienza también. Queridos compañeros. Y habla de compañeros, la verdad es que muchos de los generales que estaban ahí son de su promoción, queridos, pero no lo dice en ese sentido solo, y así lo reconoce él, que ahora rompe con frecuencia el hilo de los discursos que lleva escrito, porque se siente solvente en todos los terrenos y se siente cómodo al hacer este tipo de cosas. Pues también dice, se refería a todos, ¿no? Queridos compañeros, y particularmente a los de mi promoción que estáis aquí. Bien, dice lo siguiente, y este discurso, no sé quién lo escribió, pero la verdad es que es maravilloso, es que es sencillamente magnífico. Perdónenme si me extiendo, pero se lo voy a leer. No me siento extraño, dice el rey Juan Carlos, en vuestra compañía, ni mi función se limita a ser vuestro rey y a ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Soy también vuestro compañero con todo el emocionante y hondo contenido que esta palabra encierra en el ámbito militar. En mi corazón, en todo mi ser, vibra junto al amor a la patria el espíritu militar y me siento siempre identificado con mis compañeros de la milicia, con vuestras preocupaciones, con vuestras penas, con vuestras satisfacciones y con vuestras esperanzas. Así, cuando os veo alegres, yo me alegro. Cuando os siento tristes, yo me entristezco. Y todas, absolutamente todas vuestras inquietudes, absolutamente todos vuestros problemas gravitan sobre vuestro rey y capitán general, sobre vuestro compañero, con la misma intensidad por vosotros sentida. Sin embargo, la gran cuestión todavía abierta hoy al debate de la doctrina, o en el debate de la doctrina, es hasta qué punto ese artículo 62H de la Constitución corresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas, entraña un mando militar efectivo o solo simbólico, honorífico y protocolario. Con respecto a la interpretación de los textos legales, el artículo de cualquier texto legal, el artículo 3.1 del Código Civil, explica el modo en que debe hacerse esta interpretación, es decir, atendiendo el sentido propio de sus palabras y en relación con el contexto, los antecedentes históricos, legislativos, de la realidad social del tiempo en el que ha de ser aplicada esa norma y la finalidad de la misma.
A este respecto, ese artículo 62H afirma con una claridad de términos y nitidez gramatical difícil de superar, vuelvo a repetir lo mismo, que corresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. En cuanto a la interpretación histórica de la norma, según hemos visto, tampoco ofrece ninguna duda. El rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. También es cierto que semejante y rotundo precepto constitucional debe interpretarse no solo en el contexto de los tiempos pasados, como la Constitución de 1876, sino en el tiempo más cercano a su redacción, es decir, en este caso, en el contexto de los años 70 del siglo pasado, marcados por la secesión a la jefatura del Estado en 1975, por las resistencias del más diverso origen al proceso de transición política o por la inestabilidad producida por las agresiones terroristas. Parece que se nos olvida que en el año 73, año y pico antes de morir Franco, el almirante Carrero fue asesinado en la calle Claudio Cuello y también estaba España muy afectada por una grave crisis económica y social. En lo que se refiere al interior, el petróleo había triplicado por esos mismos años su precio, el IPC había pasado del 7,35% al 26,4%. A alguno de los presentes que tendrá mi edad no deberé recordarles, o no tengo por qué recordarles, los intereses de las hipotecas, pero estaban en torno al 18-20% anual. Y en el contexto exterior, en el internacional, por la Revolución Portuguesa, que parece que se nos olvida, del abril de 1974, impulsada por el Partido Comunista, el soviético, pero frenada también por Kissinger y sus manejos hábiles muchísimas veces, y en general por la Guerra Fría. Que a nadie se le olvide que el Papa, pues también unos años después, tuvo un atentado, un intento de asesinato, no se sabía de quién, un turco y tal, parece que la cosa ya está bastante clara. Ese era el mundo de los años 70. Lo digo por contextualizar también las cosas. Pues bien, y esta es mi afirmación, en aquellas circunstancias de extraordinaria inestabilidad, el repetido artículo 62H tal vez era la mayor garantía de seguridad y estabilidad para la nación española y para la futura democracia que se estaba construyendo. No obstante, ese mando supremo del rey sobre las Fuerzas Armadas se condicionó por la propia Constitución a la autoridad del Gobierno, al que le correspondía, de acuerdo con el artículo, o le corresponde, de acuerdo con el artículo 97, la dirección de la administración militar y la defensa del Estado. En tanto que las decisiones del monarca, incluidas, por supuesto, las que pudiera dictar como mando militar, deberían ser refrendadas de acuerdo con el artículo 56.3 y 64.1. ¿Qué es lo que dice Herrero de Miñón el otro día? Bueno, que es que el refrendo es un acto complejo y requiere de dos partes, de dos voluntades, y eso tiene que encajar de una manera o de otra. El refrendo no es un acto debido, ni el que hace el gobierno al rey, el presidente del gobierno, ni el que el rey hace a muchas disposiciones que debe firmar también. Esto no es una cuestión automática. Dice, no, es que el rey no tiene voluntad propia, al rey hay que refrendarle. No, sí tiene voluntad propia. Lo que hace el refrendo es asumir la responsabilidad de ese acto. Y ahí es donde tiene que coincidir. Es la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El refrendo es un acto complejo que entraña el conjunto de esas dos voluntades. Además, desde el mismo instante en que se aprobó nuestra Constitución, la doctrina ha sostenido mayoritariamente, de forma abrumadora, que dicho mando supremo sobre los ejércitos es meramente simbólico y representativo, pero nunca efectivo. Frente a ello, pues, opinan Sánchez Agesta, Herrero de Miñón, Ignacio de Otto, no sospechoso de franquista ni mucho menos, de ser un hombre conservador, quiero decir. Y esto es algo que el administrativista López Ramón, que sí es de la opinión de lo meramente simbólico del papel del monarca, al menos en este aspecto, sintetizó hace pocos años el estado de la cuestión doctrinal con las siguientes palabras. Desde los primeros comentarios constitucionales prevalece ampliamente el criterio de que la atribución al Gobierno del poder de dirección de la administración militar y de la defensa del Estado, artículo 97 de la Constitución, comprende también el poder de mando efectivo sobre las Fuerzas Armadas.
mando efectivo. Entonces, ¿el del rey qué es? Siendo, pues, la atribución del mando supremo de las Fuerzas Armadas al rey, ahora lo contesta, de carácter simbólico, representativo, honorífico o expresión de una autoridad moral eminente, pero nada más, pero nada más. No obstante, Eduardo García de Enterría, para mí, bueno, el más grande administrativista o juspublicista que ha existido en el último siglo, haciéndole el prólogo a López Ramón de uno de sus libros sobre esta cuestión, dice lo siguiente García de Enterría. En el papel del rey me parece difícil no ver, además de una suerte de reserva última de poder, reserva virtual que no hace falta que esté demasiado expresa y que podría, en último extremo, derivar de la sola forma monárquica constitucional, como forma política que prima una cierta continuidad histórica. No está tan claro eso del papel sencillamente honorífico. Y en efecto, la doctrina inicial sobre el carácter meramente simbólico del mando militar del rey quedó algo dañada en la madrugada del 23 al 24 de febrero de 1981, cuando don Juan Carlos dijo lo siguiente desde su despacho en el Palacio de la Zarzuela, a través de Televisión Española, vestido con el uniforme de capitán general del Ejército. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor, he ordenado a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. He ordenado. Dichas órdenes cursadas aquella noche a la Junta de Jefes de Estado Mayor, sin el necesario refrendo, no fueron objeto de reproche por la doctrina, sino todo lo contrario, aunque suelen explicarse no como emanación del mando supremo del rey sobre las Fuerzas Armadas, sino por razones relacionadas con lo excepcional de aquella situación, por la emergencia o incluso por circunstancias propias de un estado de necesidad derivado del secuestro del poder legislativo y del ejecutivo. Y en efecto, el poder ejecutivo y el legislativo estaban secuestrados. Pero ¿y el poder judicial? El tercer poder del Estado. ¿Qué fue del poder judicial? ¿Se acuerda alguno de ustedes? Yo la verdad es que no, por eso me he puesto a buscar, a mirar, a investigar qué sucedió con el poder judicial, que en realidad hubiera tenido que tomar las decisiones. Hoy estamos más en manos del poder judicial que del legislativo y del ejecutivo. Todos nosotros, pensemos lo que pensemos, estamos en manos del poder judicial. Y bueno, es eso. Pues verán, el Poder Judicial ya estaba constituido en aquellos días, de acuerdo con la Ley Orgánica de 1980, y en el mes de, unos meses antes, creo que en enero del 80, se había constituido y lo presidía una persona que a alguno le sonará, Federico Carlos, un juez, un magistrado, que le sonará Federico Carlos Sainz de Robles. Ausente aquel día en Mallorca, estaba en visita de inspección con alguien que sobrevive, que era Fernando de Ledesma, que nadie piense mal porque regresaron esa misma noche en avión desde Mallorca. Y en la misma tarde, el 23 de febrero, el Consejo General del Poder Judicial se reunió en sesión extraordinaria de la que se levantó acta, en la que se dice lo siguiente. Esto es verdaderamente curioso. Sobre las 21:15 horas, a propuesta del consejero don Gonzalo Casado Erce, y por unanimidad, se acordó manifestar el Consejo su lealtad al rey y el respeto a la Constitución, haciéndolo así saber a continuación mediante llamada telefónica al Palacio de la Zarzuela y minutos después exteriorizarlo a los medios de comunicación social a través de la agencia de noticias Europa Press. Y concluye el acta. Esto es lo curioso. Se mantuvo reunido el Consejo hasta la 1:30 del día siguiente, el 24, en que, informado el Pleno del mensaje de Su Majestad el Rey, el presidente ordenó que se levantara la sesión, de todo lo cual yo, el secretario, certifico. Bueno, el tercer poder del Estado dice, ya ha hablado el rey, podemos irnos a la cama. El poder simbólico, protocolario, representativo, vacuo, en fin. Sin embargo, pese a todo lo sucedido, el ordenamiento jurídico postconstitucional no desarrolló este mando supremo del rey sobre las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Defensa Nacional, Ley 5/2005, dispone lo siguiente. Corresponde al rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas y las demás funciones que en materia de defensa le confiere la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Al menos esta misma ley contempla que el rey presida cuando asista
En algunos lugares oficiales se dice cuando se le invita, el Consejo de Seguridad Nacional, de acuerdo con el artículo 8.2. He buscado con cuánta frecuencia el rey asiste al Consejo de Seguridad Nacional. Suele hacerlo una vez al año. El resto de las ocasiones, y se celebra en Zarzuela. El resto de las ocasiones suele hacerlo en presidencia del Gobierno. Y lo preside el presidente del Gobierno con los ministros de Interior, por supuesto el ministro de Defensa, el ministro del Interior, la directora del CNI, bueno, las autoridades militares, la cúpula militar, el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, no recuerdo en este momento cuántas más personas integran esa cúpula el órgano de la defensa, el principal órgano de la defensa nacional, en términos genéricos. Por otra parte, la Ley 39/2007 de la carrera militar dispone en su artículo 2.1 lo siguiente. Esto le sonará. El rey tiene el empleo militar de capitán general del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, habría que añadir ahora, y del Espacio. Máximo rango militar que le corresponde en exclusiva como mando supremo de las Fuerzas Armadas. En tanto que el artículo 7 de la mencionada Ley de la Carrera Militar establece la fórmula de juramento o promesa ante la bandera de España, juramento que es requisito previo e indispensable para adquirir la condición de militar. Soldados, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España. En términos similares, por no decir idénticos, el Real Decreto 913/2002, de 6 de septiembre, sobre representación institucional de las Fuerzas Armadas, establece otra vez que Su Majestad el Rey, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, ostenta la más alta representación institucional de las mismas. Además, como sabido, el Rey dispone de un cuarto militar dentro de la Casa Real, dirigido en estos momentos por el general Eduardo Díez Monge, que constituye la representación de honor de la institución militar al servicio inmediato del monarca. También preside el rey los actos militares a los que asiste, concede honores y distinciones, también lo hace de acuerdo con el artículo 62F, y es soberano de las reales y militares órdenes de San Fernando y de San Hermenegildo. Y poco más, algo que honestamente nunca ha dejado de confundirme, porque creo que el rey es verdaderamente el mando supremo de las FAS, porque lo dice la historia, porque es su capitán general y porque, según hemos visto, lo dice la Constitución y lo reitera la legislación que la desarrolla. Por ello, comparto en cierta medida, en bastante medida, la opinión del coronel Saldaña Sagredo en un reciente artículo en el que dice lo siguiente: un artículo 62H que arroga al rey ese mando, pero un artículo que sin duda crea confusión, especialmente entre la ciudadanía de a pie, que no alcanza a entender entonces cuáles son las atribuciones reales que le corresponden al monarca. Y se refiere a un caso concreto, a la llamada Dana, que en realidad es una riada. Esto de Dana parece que suena algo exótico que ha aparecido por allí, no, es algo que viene sucediendo desde que el hombre es hombre, y puede que incluso antes, ¿verdad? A la riada. Incluso para los militares es difícil de comprender cómo el principio de jerarquía se difumina de manera tan difusa en la cúspide de la institución. Por eso creo que nuestro ordenamiento jurídico debería desarrollar y precisar algo más el contenido del reiterado mando supremo del rey, pues como también recientemente ha escrito el profesor Aragón Reyes, profesor del rey, profesor de Derecho Constitucional del mismo rey, dice o ha escrito, con motivo de las conferencias que se dictaron en la Real Academia de Jurisprudencia hace unos meses, ha escrito lo siguiente: un rey neutral no tiene por qué ser un rey neutralizado. Tampoco sería necesario ni lógico que el rey asumiera las funciones del jefe del Estado Mayor de la Defensa, en absoluto, pues eso le convertiría en muchos aspectos en alguien dependiente del gobierno de turno, además de que desgastaría institucionalmente la jefatura del Estado. Sin mencionar que tampoco tendría tiempo para desempeñar tales funciones, pero sí debería reflexionarse algo más sobre la mayor o una mayor atribución de contenidos a ese mando supremo militar. Por si fuera poco, la experiencia histórica reciente nos indica que nuestro complejísimo Estado y sus administraciones públicas, tanto la central como las autonómicas, no responden bien a las situaciones de emergencia, en tanto que algunas incluso no lo hacen con la debida lealtad constitucional.
en tanto que las Fuerzas Armadas, constituidas por los servidores públicos más cualificados que tiene España, sí están preparados para actuar en esas situaciones difíciles. Y digo esto porque me consta su preparación y porque el objetivo final de las Fuerzas Armadas no es la burocracia ministerial, ni la vida de cuartel, ni los desfiles o actos militares, sino la decisión y la acción en los momentos críticos. Y no me refiero solo a las misiones internacionales en medio de guerras abiertas, como les hemos visto actuar, sino que me refiero, por ejemplo, a la pandemia del COVID, por cierto, bajo un estado de alarma declarado inconstitucional, o incluso a la reciente riada de Valencia, en la que se tardó mucho tiempo, tal vez demasiado, en tomar decisiones elementales. Una de ellas, enviar no solamente a la UME, sino a otras tropas, incluidas la Guardia Real. En dicho sentido, considero que la figura neutral y moderadora del rey, actuando con potestas, por supuesto, dentro de la más escrupulosa legalidad y desde el auténtico liderazgo de las Fuerzas Armadas que le corresponde constitucionalmente y que además se ha ganado personalmente, la autoritas, hubiera hecho en estos momentos mucho bien a los españoles. Por ello sería conveniente, y con esto ya concluyo, que frente a futuras situaciones que pongan en riesgo nuestra seguridad o nuestra Constitución, sería bueno que el rey pudiera actuar como mando supremo de las Fuerzas Armadas en el marco de una sensata legalidad y no de excepcionalidad. Muchas gracias. ¿Me he pasado de tiempo? Es que no lo he medido.